La majestuosa granja de los almendros, erigida sobre verdes prados y frondosos árboles, había sido el orgullo de la familia Montes por generaciones. Antonio, ahora en sus 60 pero aún fuerte y ágil, la había heredado de su padre, continuando el legado con tenacidad y esmero. Sus curtidas manos, que parecían talladas en cuero de lo ásperas, daban testimonio de las incontables horas invertidas en aquellas fértiles tierras. La granja era su vida, su pasión, levantándose antes del alba para trabajar sin descanso por su sustento. ¿Acaso no es esta la esencia de la noble labor del hombre de campo? Pedro, el inquieto hijo menor de Antonio, había crecido correteando libremente por los dorados campos de trigo de la granja, entre juegos infantiles y travesuras juveniles. Pero ahora, con 17 rebeldes años, anhelaba explorar el mundo más allá del pacífico valle que lo viera nacer. Las rutinarias faenas diarias de cuidar los cultivos y los animales habían perdido para Pedro su encanto, tornándose monótonas y agotadoras. Cosechar el trigo, arrear las ovejas, todo se le antojaba una pesada carga. Su espíritu aventurero clamaba por explorar el mundo más allá del valle, cabalgar hacia nuevos e inhóspitos parajes que pusieran a prueba su temple. Pero en el fondo temía que su padre, apegado a las tradiciones, no comprendiera ese ímpetu de juventud que lo impulsaba a buscar su propio camino, lejos del terruño que lo vio nacer. Aquella soleada mañana de un azul casi celestial, Pedro se resistió a salir de la cama cuando los primeros cantos de los gallos marcaban el inicio de un nuevo día. Sabía bien que a su padre le complacía que estuvieran laborando antes de que el sol calentara en lo alto, pero la pereza pudo más que la costumbre y el joven se aferró unos minutos más a los brazos de Morfeo, posponiendo el enfrentar las duras faenas bajo el astro rey. ¿Acaso Pedro no ansía, como todo joven, unos instantes más de reposo antes de asumir sus responsabilidades? Quizás Antonio deba mostrar más compasión ante ese deseo tan humano. El sol de la mañana iluminaba tenuemente el corral cuando Antonio inició su jornada, dedicado a reparar la vieja cerca de madera que una reciente tempestad había deteriorado. Necesitaban restaurarla cuanto antes para evitar que las inquietas ovejas se dispersaran. Antonio examinó meticulosamente cada tabla rota o clavo suelto, pues apreciaba esa cerca erigida con esfuerzo por su padre décadas atrás. Cada grieta en la madera narraba una historia del paso del tiempo en la granja, pero Antonio no permitiría que ese legado se derrumbara bajo su cuidado. Con paciencia de artesano se dispuso a devolverle la fortaleza de antaño. Al ver llegar a Pedro, ya avanzada la mañana, Antonio le indicó con su característico tono severo: «Date prisa, muchacho, hoy repararemos la cerca. Ve por herramientas al taller antes de que el sol se ponga más fuerte». Pero deseaba inculcarle los valores que a él los habían formado. Con firmeza, pero también amor, buscaba lo mejor para su descendencia. Antonio confiaba en que el trabajo duro sería una buena lección de responsabilidad para Pedro, aunque sabía que el joven preferiría estar holgazaneando con sus amigos por ahí. Pedro titubeó al oír la orden. Cómo anhelaba salir a cabalgar y refrescarse en el arroyo en un día tan caluroso, en lugar de encerrarse en el viejo taller. Pero la severa mirada de su padre le indicó que no había lugar para replicar. Con pesados pasos, caminó al aún dormido taller, que su abuelo construyera décadas atrás. Al abrir la polvorienta puerta, el conocido aroma a madera y aceite invadió su nariz, despertando recuerdos de días más sencillos. Tomó las herramientas en silencio. A su modo, Antonio solo quería protegerlo de una vida errante sin rumbo. Quizás algún día Pedro lo entendería. Con un suspiro de resignación, Pedro tomó el martillo favorito de su padre, heredado de su bisabuelo. ¿Cuántas reparaciones y construcciones había llevado a cabo aquel martillo a lo largo de los años, convirtiéndose en un símbolo del espíritu laborioso de los almendros? También agarró unas oxidadas tenazas que parecían luchar contra el paso del tiempo. Lentamente, se encaminó hacia la ruinosa cerca, arrastrando los pies bajo el implacable sol del mediodía que ya calentaba con fuerza.
El sudor comenzó a perlar su frente mientras trabajaba, pero Pedro continuó su labor con diligencia, deseando terminar cuanto antes. Con un suspiro de resignación, Pedro tomó el martillo favorito de su padre, heredado de su bisabuelo. ¿Cuántas reparaciones y construcciones había llevado a cabo aquel martillo a lo largo de los años, convirtiéndose en un símbolo del espíritu laborioso de los almendros? También agarró unas oxidadas tenazas que parecían luchar contra el paso del tiempo. Lentamente, se encaminó hacia la ruinosa cerca, arrastrando los pies bajo el implacable sol del mediodía que ya calentaba con fuerza. El sudor comenzó a perlar su frente mientras trabajaba, pero Pedro continuó su labor con diligencia, deseando terminar cuanto antes. Para cuando el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja, Pedro finalmente reparó la última grieta en la vieja cerca. Exhausto y adolorido después de horas de trabajo manual, dejó caer las pesadas herramientas a un lado del corral, anhelando llegar a casa para la reconfortante cena. Al rato, Antonio notó la ausencia del martillo y las tenazas en el taller. Frunciendo el ceño, fue a buscar a Pedro para reclamarle. Antonio miró con rostro severo las herramientas de la familia abandonadas sin cuidado junto al corral. Esas reliquias encapsulaban décadas de sacrificio y tradición familiar. Él mismo había aprendido su valor a través de los años. ¿Acaso Pedro no sentía ya ese aprecio? Con tono grave, le dijo: «Las herramientas del taller no se dejan así, expuestas a la intemperie. Debes guardarlas apropiadamente después de usarlas. Ellas son parte de nuestro legado». Antonio anhelaba que Pedro comprendiera la importancia de preservar ese legado construido con tanto esfuerzo. Quizás estaba fallando en transmitirle ese sentido de la responsabilidad y el aprecio por las raíces. «¡Pedro!», llamó Antonio con tono severo al ver las herramientas abandonadas. Las herramientas del taller no se dejan tiradas después de su uso. Deben guardarse con sumo cuidado y delicadeza en su lugar, limpiándolas y aceitándolas. Ellas son el sustento de los almendros. Antonio sentía hervir la sangre, pues apreciaba esas reliquias como a sus propias manos. Pero hizo una pausa. No deseaba explotar igual que su padre lo hacía con él años atrás. Optó por una lección sutil. «Lo siento, padre. Con el agotamiento se me pasó por alto». Se disculpó Pedro con la mirada baja, sintiendo el peso del reclamo. Comprendía su error, pues él mismo sentía afecto por esas herramientas que tanta historia familiar llevaban consigo. La mirada de reproche de su padre le hizo reconsiderar. Debía honrar más esas reliquias del pasado que un día también serían suyas. Antonio se contuvo de estallar en reclamos mayores. Pensó en su propio padre, siempre criticando sus descuidos juveniles con dura severidad. Eso solo los había distanciado. Antonio anhelaba una relación distinta con Pedro, basada en la paciencia y la confianza. Quizás con una sutil lección aprendería a ser más cuidadoso. Antonio deseaba lo mejor para él. Su hijo pronto entendería que la responsabilidad es parte ineludible del crecimiento. «Está bien, hijo. Solo ten más cuidado en el futuro», dijo Antonio con mirada comprensiva. «Esas herramientas son mi sustento y representan nuestro legado. Debemos atesorarlas con afecto». Luego, con una palmada en la espalda, agregó: «Anda, ve a descansar. Te lo has ganado. Mañana será otro día de arduo trabajo que nos espera». Antonio buscaba equilibrio entre disciplina y comprensión. Anhelaba que Pedro aprendiera de sus errores, no que los resentiera. Con confianza y diálogo, sabía que el joven hallaría su propio camino. A la mañana siguiente, Pedro se dirigió rápidamente al taller en busca de unas tenazas para reparar una cerca rota. Pero grande fue su sorpresa al encontrar la robusta puerta cerrada con llave. Confundido, examinó el picaporte y vio una pequeña nota de Antonio que decía: «Que esta sencilla lección te ayude a valorar las cosas. Volverás a abrirla cuando estés listo. Con afecto, papá». Pedro sintió hervir su sangre por un instante, pero recapacitó y una pequeña sonrisa asomó en su rostro.
Touché, padre, había aprendido la lección. Comprendiendo el significado del gesto, Pedro se dirigió a buscar a su padre. Lo encontró arando diligentemente un campo. Tienes razón, fui irresponsable. Prometo honrar las herramientas de nuestra familia de ahora en adelante. Gracias por la paciencia que me tienes, le dijo Pedro sinceramente. Antonio sonrió y le dio un abrazo fraterno. Con admiración, vio en Pedro el futuro liderazgo de los almendros. Has demostrado madurez, hijo mío. Ese es el paso más importante, respondió con orgullo. Pedro sintió que la sangre le hervía al ver la puerta cerrada, pero rápidamente recapacitó. Reconoció que su padre tenía razón al darle esa lección, pues había actuado con irresponsabilidad y ligereza. Tras pensarlo bien, una sonrisa asomó en su rostro. La intención no era lastimarlo, sino ayudarlo a madurar. Con paso firme, se dirigió a buscar a Antonio para ofrecerle una sincera disculpa por su comportamiento y agradecerle por la paciencia que le tenía. Estaba decidido a asumir sus errores con humildad. Esa noche, después de la cena, padre e hijo se sentaron en el porche a conversar larga y tendidamente, en una plática abierta y conciliadora. Pedro se abrió sobre sus sueños y anhelos, y Antonio lo escuchó con atención, reconociendo su necesidad de explorar horizontes nuevos. Se sentían más unidos que nunca. El vínculo entre ambos se fortaleció. Pedro se sentía profundamente comprendido, y Antonio se alegraba de recuperar la cercanía con su hijo. Con paciencia y afecto, sabría guiarlo para que encontrara su propio camino, pero sin perder sus raíces. Amigos, gracias por acompañarme en este viaje de crecimiento a través de la historia de Pedro y Antonio. Si esta narrativa resonó en ustedes, no olviden darle like, compartirla con quienes puedan necesitarla y suscribirse para más contenido inspirador. Juntos podemos construir una comunidad que valore el legado de nuestras raíces, pero también la innovación de las nuevas generaciones. No pierdan el próximo video, donde hablaremos de cómo encontrar el equilibrio entre tradición y cambio, para honrar de dónde venimos, pero sin temer abrirnos a lo nuevo. La vida siempre evoluciona, pero los valores que nos sostienen permanecen. Mantengamos la comunicación sincera en nuestras familias, para entender los anhelos de cada uno. Solo así creceremos unidos pese a los giros del destino. Que tengan un extraordinario día, lleno de pequeños momentos felices que les hagan sonreír. Hasta la próxima, amigos. Los quiero.